Listo, bueno, este trabajo práctico ya es el puro final de este primer caso que tiene que ver con el dispensador de jabón. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Contestar el objeto de estudio mediante el análisis de la información obtenida en las técnicas mapas de empatía, análisis de uso y análisis usuario-objeto. El objeto de estudio que hemos estado investigando y fragmentando en cada una de las técnicas. Entonces, con cada una de las técnicas, nosotros obtuvimos información para contestar cada una de estas preguntas de investigación. ¿Okay? Y entonces, ahora lo que pretendemos al triangular la información de esas tres técnicas es dar respuesta a la última de las preguntas o de las cuestionantes, además de dar respuesta completa al objeto de estudio, cuáles son las características que tiene el envase dosificador que generan su facilidad de uso. Entonces, ¿qué queremos ahora? Entender para cada usuario dónde hay facilidades y dónde hay dificultades. Y si esas facilidades o dificultades están propiamente en el proceso, es decir, si existe algo dentro del proceso que es difícil, o si están en la relación usuario-objeto, es decir, si existe alguna de las formas dentro del objeto que está complicando o que está facilitando esa interacción. Y entonces hacer un listado puntual de cuáles son esas características. Entonces, ¿qué deberíamos de tener como síntesis? Pues una serie de conclusiones que dicen que el producto es fácil de dispensar debido a que la forma D es tal y esa forma se adecua a tal parte del cuerpo con las cuales tiene contacto y eso facilita que tal y tal cosa. Ese es el tipo de conclusiones que debemos tener, porque recuerden que nos están pidiendo justamente decir, aclarar cuáles son las características. No se vale decir solamente que sí está bien, hay que decir por qué está bien. Y para decir el por qué hay que hacerlo de una manera clara, precisa y exacta. Por tanto, hay que dejarlo, o más bien hay que justificarlo de manera tal que no quede nada sin contestar. ¿Qué hay que aprender de todo esto? Realizar el proceso de triangulación de datos obtenidos con diferentes técnicas, fortalecer la habilidad de triangular la información, responder el objeto de estudio, brindar conclusiones fundamentadas en datos, la capacidad de organizarse en equipos de trabajo y de ahí para abajo todas las que son transversales a los trabajos que vamos a realizar dentro de este curso. Los equipos van a ser los usuales. Aquí se les recomienda una serie de software que está también en la planificación semanal, ¿verdad? Que pueden servirles para realizar la triangulación de datos. Hasta el momento nosotros hemos utilizado como instrumento de triangulación el cuadro de doble entrada. Sin embargo, no es la única técnica que sirve para triangular datos. El mapa mental puede servir para hacer la triangulación de datos. El mapa conceptual, perdón, también puede servir para hacer la triangulación. El diagrama de afinidad, que ya lo hemos utilizado en otras ocasiones, también puede servir para hacer la triangulación de datos. Entonces ustedes tienen libertad de escoger qué técnica van a utilizar para la triangulación de datos y a partir de ella generar el análisis narrativo. Profe, ¿no voy a compartir pantalla? Perdón, no la tengo compartida. No, Disculpen. profe. El chat. Listo, ahora sí. ¿Ya lo ven? Listo, profe, ahora sí. Sí, ya era así, pero... Perfecto. La ventaja es que ustedes sí tienen acceso al archivo fuente. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? El trabajo práctico trata sobre la triangulación de los datos obtenidos en las tareas 1 y 2, de manera que antes de iniciar su realización deben hacer las correcciones que sean necesarias en ambas tareas. Al mejorarlas, se aseguran de contar con datos de calidad para fundamentarla. ¿Qué quiere decir esto? De que si tuvieron una baja nota en alguna de las tareas, esa baja nota refleja una debilidad en el análisis, porque ese es el foco de estudio de la evaluación. Si hay una debilidad en el análisis, que es un insumo, que son datos que estamos utilizando para sentar conclusiones del objeto de estudio, pues el objeto de estudio va a ser mal contestado debido a que los datos fuentes son de baja calidad. ¿Ok? Entonces necesariamente hay que mejorar todas las tareas. Segundo, deben definir las categorías de análisis. Las categorías siempre están relacionadas con el objeto de estudio. No deben perder de vista que lo que intentan aclarar es lo siguiente: cuáles son las características que tiene el dosificador que generan su facilidad de uso. Y tenemos tres técnicas. Una es los mapas de empatía,
la otra es el análisis del proceso de uso que hicimos utilizando un storyboard, y la otra es el análisis usuario-objeto, que también quedó plasmado al final a través de un storyboard. Y entonces tenemos que aclarar este objeto de estudio y que explícitamente se solicita contestar las siguientes cuestionantes. ¿Es complicado el uso de dosificador? ¿Existe algún o algunos problemas relacionados con el uso? ¿En qué etapa del proceso de uso se encuentran? ¿Cuáles son las causas del producto que generan? Perdón, aquí tengo un problema de copia. Son estas las preguntas. ¿Quiénes son los usuarios principales de este producto? ¿Cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño? ¿Cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso? Y existen características del objeto relacionadas con el uso que puedan mejorarse. Es entonces lo que tenemos que contestar acá. Permítanme, ya les hago el cambio. Y este cambio queda automáticamente reflejado en el documento al cual ustedes tienen acceso. Por tanto, las categorías que elijan deben ayudar al grupo investigador a saber si el dosificador es fácil de usar, si existen dificultades, si existen problemas. Perdón, esta redacción también la tengo que cambiar. Esto es un problema de mi parte, chicos. Lo que tenemos que contestar entonces son las 4 preguntas anteriores. A contestar las 4 preguntas anteriores. La forma de definirlas es a partir de los datos encontrados. Cada técnica debe contar con un instrumento que integra la información y un análisis narrativo a partir de dichos hallazgos. Es decir, cada una de las técnicas que ya ustedes aplicaron, las 3 que mencionamos anteriormente, ya tienen todo esto listo. Las categorías emergen de esa información de las técnicas. La triangulación en este caso se hace agrupando por afinidad la información, formando grupos de ideas que se refieren al mismo tema. El criterio para la búsqueda de la afinidad la da el objeto de estudio. ¿Cuáles son las características que tiene el dosificador que generan su facilidad de uso? Entonces, ¿cómo se hace la triangulación? Primero se define, se tienen los sujetos de estudio. Nuestros sujetos de estudio es la información que proviene de cada una de las 3 técnicas. Después se definen cuáles son las categorías. Las categorías es información que es comparable. Si nuestra investigación se ha centrado principalmente en definir facilidades y dificultades, ya esas 2 de fijo son categorías. ¿Ok? Ahora tenemos que averiguar o tenemos que buscar si existe alguna otra que podamos utilizar como categoría, o puedan ustedes utilizarla como tal. A partir de las categorías establecidas, triangular la información. Cuando se triangula la información obtenida a través de técnicas, las técnicas por sí mismas, o más bien la información obtenida, es el sujeto de estudio. De manera que se debe correlacionar la información obtenida en cada técnica, empleando como punto de referencia cada una de las categorías elegidas para analizar. Se selecciona la técnica o el instrumento idóneo para triangular la información de las técnicas. Puede suceder que se necesite emplear diferentes técnicas o instrumentos para la triangulación de datos. Es decir, que no baste hacerlo solo con un cuadro de doble entrada, que se necesita utilizar alguna otra técnica además. Lo cual no quiere decir que se deba de hacer de esa forma. Puede suceder el caso. ¿Qué les va a decir si sucede el caso? De si hay vacíos de información muy grandes. Entonces probablemente se necesite ver con otra técnica el tema de triangulación para poder llenar esos vacíos. Si se les presentan problemas como ese, pues precisamente es el tipo de cosas que podemos aclarar a través de la consulta. B, seleccionar la técnica o el instrumento idóneo para triangular la información de las... ya eso fue el que leí. C, una vez sistematizada la información, hacer una revisión que les permita asegurarse que las 4 cuestionantes que teníamos anteriormente sean contestadas. Los usuarios principales de este producto, cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño, cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso y existen características del objeto relacionadas con el uso que pueden mejorarse. Puede tener respuesta a través del análisis que posteriormente se hará empleando dicho instrumento o instrumentos. A su vez, deben asegurarse de que cuenten con los datos suficientes para realizar el análisis. Si no es así, deben proceder a buscarlos e integrarlos a la investigación. Es decir, si ustedes notan que hay alguna debilidad en las técnicas anteriores y que hay alguna cuestionante que todavía no está quedando del todo clara, pues hay que buscar esos datos, hay que integrarlos al trabajo para poder dar respuesta.
Y cuarto, proceder con el análisis narrativo. Al registrar de manera escrita el análisis de los datos, deben recordar que la redacción debe enfocarse en responder el objeto de estudio, cuáles son las características que tiene el dosificador que generan su facilidad de uso. Y por tanto, debe notarse desde su redacción que hay una intención de buscar facilidades y dificultades en el proceso de uso. Al mismo tiempo, deben asegurarse de contestar las cuestionantes, las 4 cuestionantes que tenemos al principio. Los usuarios principales de este producto, cómo es el proceso de uso del producto dentro del ambiente hogareño, cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso y si existen características del objeto relacionadas con el uso que se puedan mejorar. Si alguna de estas cuestionantes no está siendo respondida con el análisis, debe buscarse la información dentro del instrumento de triangulación que utilicen e integrar en el análisis. Si la información se encuentra completa, proceder con el paso 5. 5. Redactar la síntesis. Se hará a través de declaraciones puntuales, generando una proposición acompañada de la debida fundamentación. Debe contestarse de manera clara, precisa y contundente al objeto de estudio. ¿Cuáles son las técnicas, características que tiene el dosificador que generan su facilidad de uso? También dentro de la síntesis deben contestarse de manera clara, precisa y contundente nuestras 4 cuestionantes. ¿Quiénes son los usuarios? ¿Cómo es el proceso de uso? ¿Cuáles son los atributos que tiene la forma del objeto que facilitan el uso? Si existen características del objeto que se deben mejorar. Y si existen dificultades, ¿a qué usuarios afectan en mayor medida? Una vez redactada la síntesis, deben hacer una revisión de cada una de las declaraciones presentadas. Primero, revisar que la declaración relacionada con la respuesta al objeto de estudio responda de manera clara, precisa y contundente a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características que tiene el dosificador que generan su facilidad de uso? Segundo, revisar que cada una de las declaraciones que acompañan fundamentan la respuesta al objeto de estudio. Revisar que cada una de las declaraciones que le acompañan fundamenten la respuesta al objeto de estudio. Tercero, revisar que cada declaración presentada tenga una fundamentación basada en datos presentes en el análisis. Cuarto, revisar que cada dato presente en el análisis que fundamenta una declaración de la síntesis, a su vez cuente con datos presentes en el instrumento o los instrumentos de triangulación empleados. ¿Cuáles son las reglas? Son las usuales, entonces el trabajo debe ser entregado en el TEC digital, no se van a recibir trabajos después de la hora, a menos que sean como minutos, ya eso lo hemos hablado antes. Se recomienda bajar el tamaño del archivo si queda excesivamente grande para facilitar su carga en el TEC digital. Todas las formalidades que hemos trabajado hasta este momento. La fecha de entrega de la tarea sería el viernes 9 de abril, eso quiere decir de este viernes que viene en 15 días. Sin embargo, tendrán oportunidad de entregarla hasta el domingo 11 de abril. Que hay que entregar un informe digital que contenga las siguientes secciones: portada, definición y justificación de las categorías de análisis, técnicas y o instrumentos seleccionados para la triangulación de datos, técnicas y o instrumentos aplicados conteniendo los datos, análisis narrativo de los resultados, síntesis, anexos, y dentro de anexos los datos empleados en el proceso y las evidencias de la realización de la tarea. Y van a ser evaluados a través de esta rúbrica. La rúbrica comprende la definición de las categorías de estudio con un 10%. Será excelente si la totalidad de las categorías de estudio presentan la posibilidad de dar la orientación necesaria para responder al objeto de estudio. La justificación de las categorías de estudio tiene un 10% también. La justificación presentada para la totalidad de las categorías muestra una relación lógica con la respuesta al objeto de estudio. La selección de técnicas o instrumentos para la triangulación de los datos será considerado excelente si se genera una selección de técnicas o instrumentos robusta que se enfoca plenamente en la obtención de datos útiles para contestar el objeto de estudio. El análisis de resultados tiene un 40% y será considerado excelente si se presenta un análisis sistematizado de manera rigurosa que correlaciona la información y genera una fundamentación sólida basada en los datos a la respuesta al objeto de estudio. Y la síntesis tiene un 20%, se va a considerar excelente si se presenta una abundante cantidad de conclusiones fundamentadas en datos que tienen gran coherencia con el análisis de resultados y dan respuesta clara y contundente al objeto de estudio. Pues básicamente de eso se trata nuestro trabajo de esta vez. En realidad, de los 3 que hemos hecho, es el más sencillo de todos porque es donde ya todos los datos están elaborados, ¿ok? Sin embargo, como es la primera vez que se hace, también se les va a presentar muchas dudas. Y si se les presentan dudas, entonces podemos aclararlas a través de los medios de consulta que ya han sido establecidos dentro del curso. Chicos, ¿alguna duda?
Profe, ¿Sí? yo tenía una consulta con respecto, por ejemplo, a los cuadros de doble entrada, ¿verdad? Porque a veces quedan un poco extensos. Yo quería saber qué nos recomendaría usted si, por ejemplo, dividirlo en dos partes y poner uno en cada hoja, ¿verdad? Porque el formato de hoja es tamaño carta, o ponerlo en una sola hoja pequeñito. Ok, no, pueden dividirlo, no hay ningún problema. Es decir, el problema sería como que haya que dividirlo en 5 hojas. Ujú. Es que, Digamos, digamos, que en la horizontal quede larguísimo y en la horizontal haya que dividirlo en 5 hojas, eso sí es problema. Pero que se tenga que dividir en dos, no hay problema. ujú, es que nosotros la vez pasada lo que hicimos fue hacerlo un poco pequeño, ¿verdad? Para que cupiera en una hoja Ah, tamaño carta. Entonces, para tomar eso en cuenta para ahorita, ¿verdad? Porque imagino que vamos a hacer esto, un cuadro de doble entrada, porque nos pareció muy útil la vez pasada para sintetizar como todos los datos, digamos, todo el proyecto se convirtió como en oraciones prácticamente, ¿verdad? y precisamente esa es la utilidad. Es decir, ya encontraron el sentido de hacer un cuadro de doble entrada. Es que se les ordena la información para que sea muy fácil de analizar. Ujú. Pero, y verdad que lo más recomendable usar del cuadro de doble entrada es como el análisis por categoría, ¿verdad? Porque eso es como el resumen de prácticamente todo el cuadro de doble entrada. Exactamente. O sea, vamos a ver, la ciencia del cuadro de doble entrada es que tenemos sujetos que son lo que va a ser comparado. Y a Ujú, la par de los sujetos, aquello que vamos a comparar. Es decir, esos temas que tienen en común los sujetos que los vamos a comparar. ujú, A esos temas se les llaman categorías. Entonces, sí, efectivamente, cuando tenemos un cuadro de doble entrada necesitamos de las categorías, porque sin ellas no tendríamos un punto de vista para comparar cada uno de los tres sujetos. ujú. Profe, ¿y usted cree que sea importante en el análisis mencionar como por ejemplo que, digamos, yo qué sé, la forma de la tapa facilitó el agarre en tal cosa, o solamente decir la forma de la tapa facilita el agarre durante su uso durante el uso del producto? Es importante mencionar, digamos, las etapas en que se facilita o solamente como... Ok, ve, va a pasar lo siguiente. Eso, así como lo estás diciendo, es algo que quedó registrado probablemente dentro del análisis de uso, porque no se Ujú, están mencionando formas ni se está mencionando la interacción. Entonces, ujú, ese dato específico que dice que en este punto hay una dificultad de uso, va a tener a la par en el cuadro de doble entrada la información del análisis de usuario y objeto. Y ese análisis usuario-objeto entonces debería decir algo como que la forma, no sé, voy a inventar cualquier cosa, la forma prismática de la tapa dificulta su uso debido a tal y tal cosa y eso no se adecua a la zona del cuerpo con la cual tiene contacto, que son las yemas de los dedos. Entonces ya tenés un dato que dice que hay una dificultad en el uso y un dato a ujú, la par que dice cuáles son las características del objeto que están dificultando el uso. A la par de eso, ahora hay que pensar o hay que asociar a cuáles de los usuarios se les va a dificultar más o si ese punto de dificultad va a ser dificultad para todos, porque podrían encontrarse con datos que indiquen que para dos usuarios todo bien, pero para uno hay una dificultad. ¿Ok? ujú, Entonces, de esta forma es como triangulamos la información. ¿Sí me ujú, explico? ujú. Digamos que eso, los usuarios podría ser otra categoría en el cuadro doble entrada, digamos, bueno, categoría no, un paso no, mentira, Un sujeto. ajá, ajá, sí, digamos, poner como en tal paso, digamos, el sujeto tal le costó tal cosa por la forma tal y tal, ajá. Exacto. Exacto. Vean, ahora van a tener un nivel de dificultad y es que eh, digamos, lo que necesitamos de los sujetos de estudio es dónde principalmente, o sea, vamos a ver dónde para ellos es algo fácil o dónde para ellos es algo difícil. Como tenemos tres sujetos, se pueden tomar una de dos decisiones. Una es integrar en el cuadro de doble entrada los tres sujetos. La otra es, eh, a partir de la discusión dentro del cuadro de doble entrada, hacerla en función de los sujetos. Es decir, los datos que vas a meter en el cuadro de doble entrada, de una vez introducir o decir para quién fue fácil y para quién fue difícil. Silencio largo. ¿Comprendieron, chicos? Sí, profe. Entonces ahora me estoy replanteando usar varias técnicas porque usamos varias técnicas, ¿verdad? Para analizar los diferentes datos, Exacto. porque es bastante. Y en un cuadro de doble entrada no creo que podamos abarcar como todos los datos, digamos. Se podría hacer como un cuadro de doble entrada para abarcar como los datos sintetizados ya de las técnicas anteriores, digamos. Vean, existe otra posibilidad para hacer este cuadro de doble entrada. Normalmente con las técnicas
los sujetos de estudio son las técnicas propiamente, ¿ok? Nuestro tema en este momento son las categorías. Entonces, las categorías sí tienen que ser como facilidades o dificultades. Sin embargo, nuestras categorías también podría ser el estar formadas por cada uno de los pasos del proceso de uso. ¿Comprenden? Entonces podríamos tener como las categorías cada paso del proceso de uso. Los sujetos de estudio serían las técnicas. Entonces, para cada paso, indicar de la técnica mapa de empatía para quién fue fácil y para quién fue difícil. De la técnica análisis de usuario, entonces si el paso se consideró o se encontró alguna dificultad en él o no se encontró. Y de la técnica análisis usuario-objeto, entonces mostrar la información de ese punto de contacto específico. ¿Cuál es el contacto que tiene el tarrito? ¿Cuál es el contacto que tiene la mano? Y qué, vamos a ver cómo la forma del objeto facilita o dificulta en ese punto de contacto el uso. ¿Comprenden? Ahora sí empezamos la sesión espiritista. Si alguien comprendió, manifiéstese. Profe, sí, sí, digamos, podemos manipular los datos, digamos, no manipularlos, sino elegir en qué categoría nos conviene mejor sacar los datos, digamos. Exactamente. Lo que quiero decir es precisamente que las categorías no son únicas, es decir, que no existe solo una clase de categorías, depende de cómo uno aborde el análisis. Entonces yo podría elegir que las categorías están formadas por los pasos del proceso de uso, no hay ningún problema, porque es una manera de ordenar la información. Yo podría elegir que las categorías sean facilidades o dificultades. Yo también podría agarrar toda la información de las tres técnicas, hacer un diagrama de afinidad para agruparla por afinidad y a partir de esas afinidades definir las categorías, como se hace en un diagrama de afinidad. Entonces, no hay una forma única de resolver este proceso, no hay un algoritmo exacto que seguir, ¿ok? Eso depende mucho de cómo el grupo aborde la situación. La manera de elegir las técnicas normalmente está en el tipo de información que uno ya recolectó. Entonces, algunas veces, por el tipo de información y los resultados que yo obtuve, yo ya a priori voy viendo que esto es muy uniforme y un cuadro de doble entrada va a ser genial. ¿Ok? Cuando el tipo de información que yo obtuve es muy diversa y cuesta mucho entender cuál es el sentido, entonces probablemente conviene más algo como un diagrama de afinidad. Cuando la información, vamos a ver, es como consistente, pero se encuentra algo desordenada, yo podría utilizar también como medio un mapa mental, porque los mapas mentales organizan la información por categorías, esa es su función, ¿verdad? Y les da una secuencia lógica. Entonces, las diferentes técnicas tienen diferentes utilidades vamos a ver, se ponen al servicio del investigador según la necesidad que tenga a partir de los datos que encontró. Chicos, necesito saber si vamos comprendiendo o si necesitan una explicación diferente. Entonces, levanten la mano si vamos bien, por favor. Listo. Entonces, tengo como mitad y mitad, o sea, la mitad como que no lo está comprendiendo muy bien. Entonces, vean, lo que tenemos que hacer es definir a través de qué instrumento se va a ordenar la información para poder generar el análisis. Eso es el proceso de triangulación. Perdón, ese es el paso previo al proceso de triangulación. Yo necesito que toda la información me quede ordenada de manera que sea de la misma clase de información para poderla discutir. ¿Ok? Como yo necesito eso, entonces tengo que apoyarme en una técnica, porque intentar hacerlo como a pie, digamos, intentar hacerlo sin un método de por medio, sin algo que me ayude de por medio, va a ser misión imposible, es muy, muy difícil. Y para eso hay técnicas especializadas, ¿ok? Entonces, las que hemos visto hasta el momento han sido dos.
el cuadro de doble entrada y el diagrama de afinidad. El cuadro de doble entrada se utiliza principalmente cuando la información que ya uno obtuvo desde el principio es muy parecida, es muy consistente, y entonces ahora solo hay que ordenarla para poder producir la triangulación. El diagrama de afinidad tiene principal utilidad cuando la información es como más diversa y uno no la comprende del todo. Entonces se necesita generar las categorías. Las categorías no están claras en todo lo que yo pude recolectar y por eso utilizo un diagrama de afinidad. Eso no quiere decir que el diagrama de afinidad no funcione cuando la información es muy consistente. También funciona. Es decir, en los dos casos funciona. Pero principalmente va a servir cuando uno definitivamente dice, ¿qué diablos? Es decir, no comprendo bien estos resultados, hay muy pocas cosas como que sean muy consistentes. Para eso es principalmente el diagrama de afinidad. Ahora, supongamos que nosotros utilizamos un cuadro de doble entrada. Ya hemos visto y tienen, digamos, la redacción de la técnica con el cuadro de doble entrada. Entonces, en la parte de las columnas tendríamos los objetos de estudio, que son las fuentes de datos que vamos a comparar. En la parte de las filas tendríamos las categorías. Cada una de las categorías es ¿cómo se llama? El punto de vista a través del cual voy a organizar la información para poderla analizar. Entonces, si aquí tengo una categoría que se llama facilidades y aquí tengo usuarios, entonces yo voy a mencionar aquí dentro de las facilidades para qué usuarios hubo facilidades en qué procesos. En el cuadro en el mapa de empatía, entonces yo haría un listado de todas las facilidades que encontré dentro del proceso y en el análisis de uso. Y en el análisis usuario-objeto, entonces diría cuáles son, o puntualizaría cuáles son aquellas formas que tiene el objeto justo en las zonas de contacto que ayudan a que el proceso sea más fácil. De esa manera, entonces, toda esa información es muy consistente porque habla de lo mismo, habla de facilidades. ¿Ok? Ahora, esa es una forma de hacerlo. Yo podría tener esas categorías. Yo también podría elegir como categorías otra cosa que tengan en común todas las técnicas. Y todas las técnicas comparten los pasos del proceso de uso. Entonces, yo podría crear el cuadro de doble entrada haciendo que tenga cada uno como categoría, cada uno de los pasos. El primero, según el análisis que hicieron ahorita, es algo como leer las instrucciones. Entonces, después utilizar los mapas de empatía. Ahí que indico para quién fue fácil o para quién fue difícil leer las instrucciones o si ninguno lo leyó. ¿Ok? Después tendría el análisis de uso. Entonces, si en el análisis de uso nadie lo hizo, eso es lo que puedo poner, que nadie lo hizo. ¿Ok? Y en el análisis usuario-objeto, ¿ok? Ahí no tengo que poner que nadie lo hizo. Lo que tengo que decir es cuáles son las características que tienen en este momento las instrucciones que ocasionan que la gente no lo vea, no lo note. ¿Ok? Lo que tenemos que puntualizar ahí es ese defecto, porque no podemos hablar de que es fácil de usar debido a que nadie lo notó nunca o nadie lo necesitó. Ahí también, por supuesto, debido a que esto es un análisis, podemos crear las inferencias. Una de las inferencias más fuertes en ese sentido es que lavarse las manos es un proceso ampliamente difundido desde la temprana infancia y probablemente nadie necesite leer las instrucciones. Entonces ahí también vendría ese tema de inferencia. Ahora, vamos al segundo paso. El segundo paso sería algo como agarrar el objeto, porque desbloquear no lo puedo desbloquear hasta que no lo agarre primero, ¿ok? Hasta que no lo sostenga. Sea que lo levante o sea que lo mantenga encima de la mesa, yo tengo que sostenerlo porque si no lo sostengo, no le puedo dar vuelta a la cabecilla para que se desbloquee. Entonces, en ese paso, misma lógica. Para que usuario fue fácil, fue difícil. En el proceso de uso, cómo fue, qué sucedió, qué hicieron los usuarios. Y en la parte de usuario-objeto, indicar cuál es la forma con la cual tiene contacto el usuario y si esa forma es la adecuada para ¿cómo se llama? La zona del cuerpo con la que tiene contacto o no lo es. ¿Van comprendiendo mejor? Levanten la mano si van comprendiendo de mejor forma. Perfecto. Perfecto, chicos. Entonces, vean que esto no es, vamos a ver, la lógica es muy sencilla, es simplemente el tema del cuadro de doble entrada, acomodar la información, y es acomodar la información para que toda quede organizada, toda sea comparable porque es del mismo tema que estamos hablando y ya ahí queda montado básicamente el análisis narrativo,
porque tendrían a qué usuario se le hace difícil y por qué, o fácil. ¿Cuál es el paso del proceso de uso y qué pasó en sus observaciones? Y cuáles son las características del objeto entonces que facilitan o que dificultan ese paso en específico. Si llegan a tener la información así ordenadita, hacer el análisis de los datos se vuelve algo mucho más sencillo, por supuesto, porque ahí ya está puesto. Ustedes nada más sacarían el análisis lineal, el análisis por objeto de estudio, y con todos estos datos que tenemos aquí ya, digamos, de análisis previo hecho, se puede montar fácilmente un análisis narrativo y darle respuesta al objeto de estudio. Lo que sí es que cuando construyen el análisis narrativo deben mantener en su mente, a la vista más bien, esto, que lo que estamos buscando son las características que tiene el dosificador que generan su facilidad de uso. Eso es lo que estamos buscando. Entonces tenemos que decir si es la forma esférica que toca los dedos el dedo índice de la mano derecha. Eso es lo que hay que decir al final, porque nos están pidiendo las características. No se vale decir algo como que es que la superficie del dosificador es amplia y eso permite que el dedo la toque bien. ¿Ok? Tenemos que ser claros, precisos y exactos, porque lo que la empresa quiere es saber cuáles son esos resultados, saber cuáles son esas características físicas que tiene el objeto que generan la facilidad de uso para poder después transportarla a otros objetos. Y si yo le contesto de una manera general, ellos no pueden utilizar esa información para hacer ese traslado, digamos, de las virtudes que tiene el diseño a algunos de sus otros productos. Que tal vez ese es como el asunto aquí, digamos, la parte que se les va a volver más complicado es como puntualizar exactamente qué es lo que tiene el objeto de especial en su forma que facilita el uso, porque es la parte que hasta el momento no están logrando ver tan fácilmente. Chicos, ¿alguna otra duda? No, profe, yo creo que no, más bien muchas gracias. Gusto. Vean, nos quedan, bueno, todavía nos queda un ratito para la presentación de Marco. En un rato yo tengo que iniciar sesión para que hagan pruebas y todo esto. Sin embargo, si quiero adelantarles un poco de la tarea, ya la tengo bastante adelantada, mañana probablemente les entregue ya los resultados. Digamos que mejoraron, no estrepitosamente, pero mejoraron sus tareas. Debido a que no vamos a tener, digamos, chance, o no voy a tener chance de darles la realimentación de la tarea el día de hoy como detalladamente, entonces les propongo que nos veamos el viernes los que puedan, ¿verdad? Para darles esa realimentación de la tarea y también decirles cómo mejorarla, sobre todo esa parte, porque lo que se viene es el trabajo práctico. Entonces, podríamos vernos el viernes de 9 a 10 de la mañana para poder darles esa realimentación. Si no se pueden conectar, igual como hemos hecho en otras ocasiones, la sesión la puedo grabar para que quede a disposición de todos. Digamos que el común denominador de esta vez, la debilidad que es común denominador, es que parece que no tienen claro cuál es el concepto de zona de contacto. Entonces, por ejemplo, los cuadros de doble entrada los construyeron poniendo como categorías las partes del objeto. Y la parte del objeto no es la zona de contacto, es decir, el cuerpo del dosificador no es una zona de contacto. La zona de contacto es solamente la mancha que queda con la pintura encima del cilindro completo. ¿Ok? Entonces, la zona de contacto está comprendida siempre por dos partes, el usuario y el objeto. ¿Ok? Entonces, los pasos del proceso de uso no son exactamente zonas de contacto, pero es ahí donde sucede. Entonces, cuando se utilizan las categorías, se suelen mencionar más los pasos del proceso de uso, porque ahí en el proceso de uso están las dos partes, el usuario y el objeto, ¿ok? Para definir las zonas de contacto. Un error en realidad de fondo que también cometieron algunos equipos de trabajo fue utilizar los dibujos del análisis de uso en el análisis de zonas de contacto. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es un error? Porque lo que hay que representar es la huella
que queda sobre el objeto. Y si yo utilizo el proceso de uso y muestro algo como esto, chicos, ¿se ve la zona de contacto? ¿O se ven mis dedos encima del objeto? Entonces, hacer el dibujo de esta manera es un error para el análisis usuario-objeto, porque lo que se tiene que hacer, según yo les insistí, es dibujar las huellas que quedaron en el objeto y la mano abierta con las zonas de la mano en las cuales hubo contacto. Solo con las zonas de la mano donde hubo contacto. Después, además de este caso, hay otro caso en donde los dibujos no están tan bien, y es que asumen la zona de contacto como si fuera completa. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, entonces, si registraron esta zona de contacto, pues de un lado aquí están todos los dedos en toda su extensión con toda su área pintada, y en la mano están pintados también los 4 dedos desde la base de las falanges hasta la punta. Y eso no sucede en realidad, como pudieron ver en el, ¿cómo se llama? En la sesión que tuvimos en que yo me llené la mano de pintura, en realidad, y yo se los puntualicé ahí, se los dije claramente, las zonas de las articulaciones de las falanges no tienen contacto, por tanto no hay que registrarlas. De la misma manera que no toda la superficie de los dedos tienen contacto, por tanto lo que no pegó sobre la superficie no hay que registrarlo. En otros casos registraron, por ejemplo, el caso en que el usuario agarraba desde la orilla el objeto y entonces pusieron toda la palma de la mano como zona de contacto, y eso no sucede. Es decir, cuando yo agarro, la mano tiene ahí una concavidad, como podrán ver, se genera un pequeño hueco y esta parte de la zona, esta parte de la zona central de la palma de la mano, después no tiene contacto. Por tanto, eso no es zona de contacto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tienen que ser muy quisquillosos, muy precisos, muy exactos a la hora de hacer estos análisis, ¿ok? Porque la información que van a utilizar después para defender los datos, entonces no es la correcta, no es la adecuada. ¿Por qué es tan importante ser tan exacto? Porque conclusiones de este análisis, número uno, pueden mejorar la interacción, lo cual es mejorar el uso, lo cual podría implicar en el largo plazo mayor posibilidad de éxito en el mercado. Y número dos, porque muchas de estas decisiones también influyen en asuntos de producción, ¿ok? Mejoran o pueden hacer más eficiente la producción o podrían disminuir la cantidad de material que yo necesito para diseñar el objeto. Y si tenemos una reducción de material, hay una reducción de costos también, y eso hace entonces que todo el proceso sea más eficiente. Y eso solo se logra cuando uno es lo suficientemente quisquilloso para ver los detalles, ¿ok? Entonces, esos detalles que en este momento les parece que no tienen mucha importancia, en realidad sí son muy importantes y en realidad sí son muy trascendentes. Por tanto, sean más quisquillosos a la hora de hacer sus registros gráficos. Consideren de aquí en adelante que yo los voy a evaluar con una lupa bien grande, ¿ok? Y que voy a buscar entonces cada defecto que hay en un trabajo de ustedes solamente para ponerles mala nota. Entonces, si ustedes hacen el trabajo desde esa perspectiva, se van a volver mucho más autocríticos. Claramente yo no voy a hacer eso, es decir, yo no califico los trabajos para buscar defectos, yo califico los trabajos para darles una realimentación acerca de qué debilidades existen y cómo mejorarlas. Pero si ustedes utilizan ese punto de vista a la hora de construir el trabajo, se van a acostumbrar a buscar siempre el grado de detalle mínimo y con ello maximizar entonces la posibilidad de encontrar información. Y eso es como lo deseable dentro del curso de análisis y al efectuar una investigación de diseño. Chicos, ¿alguna pregunta? Profe, entonces, ¿cómo podríamos describir correctamente la zona de contacto en el objeto, digamos? Porque nosotros mencionábamos la parte de la zona curva de la botella, ¿verdad? Pero como decía usted, no toca toda la zona, solo es una parte de esa zona. Exacto. Entonces, hagamos una cosa, vemos eso el viernes, porque vean que Ok. ya faltan 15 minutos, tengo que abrir la sesión para que se pueda conectar Marco y la gente de la socia, ¿verdad? Ujú. Para poder proceder. Y no logro las dos cosas al mismo tiempo. Yo hoy Ok, no tengo asistente que me ayude con esto. Entonces, igual yo mañana les publico los trabajos, de ahí pueden también sacar sus dudas y podemos verlas el próximo viernes. ¿Está bien? ok, está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto.
Vale.